viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Para de pensar, para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Para de mirar para adentro. ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? Presiento mi ser enloqueciendo, pero ahora no podré soltarme de este sueño. Pero ahora no podré soñar. Para de escapar, para de callar, para adentro. Ayudar a sanar, desciendo en fragmentos desde el cielo, pero ahora no podré soltarme de este sueño, pero ahora no podré soñar. Buenas tardes, tengan todos y todas. Aquí estamos una semana más haciendo Continentes y Contenidos. Una región agitada nos toca en el día de hoy. Una Buenos Aires con lluvia. Una Buenos Aires fría nuevamente después de un veranito corto que hemos tenido. Estamos preparándonos para hacer un programa trepidante como están siendo estos últimos programas. Llevamos un mes y en realidad quería hablar del año, no del mes. Llevamos un año muy, muy agitado, muy intenso. La cosa se está poniendo compleja y me parece que nuestro programa, esta posibilidad que siempre nos damos de analizar y de comprender las cuestiones, nos va a facilitar un poquito lograr poner las cosas en relación. Después voy a hacer un breve comentario al respecto, pero la verdad es que están pasando cosas bravas tanto en Perú como en Ecuador, así que le vamos a dedicar un tiempito a estos dos países. Vamos a estar hablando con gente desde allí, desde Lima y desde Quito, para que nos cuenten un poquito la última hora de las cosas que están ocurriendo esta semana. Y también estaremos analizando otras cuestiones del mundo, de lo que está pasando en los diferentes lugares. Vamos a aprovechar y vamos a conectar también con nuestros compañeros de Presenza y vamos a estar conversando
primeramente de lo que ocurre en Perú. En el programa de hoy vamos a estar ocupándonos de un país que está realmente viviendo una situación muy agitada. Quisiera comentarles, como para poner un poquito el contexto, que bueno, en Perú la llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia coronó un modelo corrupto neoliberal. Es verdad, eso sí, le puso un freno a la familia Fujimori en ese momento, que quería volver a dirigir los destinos de los peruanos y peruanas a través de las urnas. Las denuncias de corrupción derivadas de la empresa Odebrecht y sus subsidiarias dejaron a PPK, al presidente, en la calle. Pese al acuerdo con el fujimorismo que incluyó el indulto y al padre genocida de Keiko y Kenji Fujimori. Volvió Martín Vizcarra, quien era vicepresidente desde Norteamérica, para hacerse cargo del Ejecutivo, pero no logró frenar el derrumbe de legitimidad del sistema político y judicial peruano. Esta semana, apenas empezó la semana, el presidente Vizcarra disolvió el Congreso. El Congreso le respondió con una sesión absurda en la que designaron a Mercedes Araoz como presidenta encargada y suspendieron a Vizcarra. Entre los reclamos en las calles, el presidente se reunió con las fuerzas militares, quienes le garantizaron obediencia. Para ayudarnos a entender mucho mejor todo lo que está ocurriendo en el país, poner estas cosas en orden y seguramente ampliarlas, conversaremos con Indira Wilca. Ella es socióloga y congresista por Lima Metropolitana e integrante de Nuevo Perú. Hola Indira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te pido disculpas por esta introducción tan larga, pero la verdad es que la información que nos llega aquí en la Argentina es tan mala sobre lo que ocurre en nuestros países hermanos, que a veces es necesario intentar ordenar y poner un poquito en relación los temas. Porque además todos los acontecimientos están siendo muy trepidantes, así que se hace muy confuso. ¿Nos podés ayudar a entender cómo se llegó a este punto? ¿Cómo llegamos a esta semana? Sí, entiendo totalmente, ¿no? Es para nosotros también incluso complicado poder sintetizar en una explicación corta todo lo que ha pasado, no solamente esa última semana, sino los últimos años, ¿no? Yo diría que podemos hacer un corte a partir del año 2016, en el que hay un nuevo gobierno, ¿no? Elegido, asumido por el señor Kuczynski, que fue presidente de la República, con un nuevo Congreso, pero que a la par implicó también, a nivel de investigaciones judiciales, el conocimiento de información relativamente verificada sobre la participación de personajes importantes del escenario político en casos de corrupción, sobre todo casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, ¿no? Entonces, en paralelo, digamos, a la asunción del nuevo gobierno y al desarrollo de su vínculo con el Congreso de mayoría fujimorista, que es también un elemento, digamos, atípico, ¿no? Un gobierno que gana la elección, pero que no tiene una mayoría en el Parlamento para respaldar, sino que tiene una mayoría opositora del partido político más bien con el que perdió la elección, ¿no? Y mientras eso se iba dando, la información que llegaba proveniente de la Fiscalía brasileña, que involucraba a políticos peruanos, a expresidentes peruanos, a líderes políticos y lideresas políticas de grupos que estaban en el Parlamento representados, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ido, digamos, generando una situación de confrontación a nivel de las fuerzas políticas, de intentos reiterados de quienes han tenido la mayoría en el Parlamento para evitar que las investigaciones avancen, para evitar que procesos de investigación judicial pudieran seguir revelando quiénes más son parte de estas redes de corrupción, incluso para ayudar a dilucidar responsabilidades en términos de otras redes de corrupción más locales, ¿no? Claro. El año pasado hubo una investigación periodística que permitió conocer, por ejemplo, a una red de corrupción dentro del sistema de justicia peruano, una investigación muy profunda que terminó nuevamente evidenciando los vínculos del poder político desde el Congreso con estas mafias de corrupción, ¿no? Entonces había una permanente situación de
digamos, de las fuerzas en el Parlamento, las fuerzas mayoritarias, para evitar a como de lugar que los procesos judiciales, los procesos de investigación avanzaran, ¿no? Y es en ese marco que se da pues la confrontación con el gobierno, un gobierno muy débil, un gobierno sin mucha fuerza para orientar procesos anticorrupción. Esto además tiene como primera consecuencia la caída del presidente Kuczynski en el 2017 y luego ya la asunción en el cargo de su vicepresidente, que es el actual presidente Martín Vizcarra. Claro. Bien, me está acompañando para hablar contigo, Indira, Javier Tolcachier, desde la provincia argentina de Córdoba, desde la ciudad de Córdoba, que seguramente quiere hacer alguna pregunta que ayude a ampliar un poquito todo este panorama. Hola, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio H y por supuesto a la congresista Wilka. Congresista, está claro que el pueblo del Perú, cansado de la corrupción estructural, apoya la disolución del Congreso. Sin embargo, ¿no piensa usted que esto significa de algún modo desviar la mirada popular de la corrupción de las corporaciones, la injusticia social, el extractivismo, el alineamiento servil con el imperialismo? ¿Acaso no es esta cruzada anticorrupción de alguna manera funcional al ataque a la posibilidad de cualquier futuro gobierno progresista? Creo que tratando de una situación compleja en términos de corrupción y que por supuesto involucra a actores empresariales, corporaciones, eso está clarísimo en el imaginario de la gente, no es que no lo tenga claro. Una de las cosas que, por ejemplo, más ha indignado es que no solamente se trata de políticos corruptos, sino que se trata de mecanismos institucionales, ¿no?, para favorecer la corrupción. Los mecanismos legales que, por ejemplo, se dan a través de las concesiones de obras públicas o los mecanismos que permiten incrementar los costos de proyectos de inversión enormes. O sea, la gente los tiene totalmente claros. El asunto, sobre todo en medio de esta crisis reciente, ha sido cómo empezamos a revertir esa situación de corrupción, o sea, cómo empezamos a romper esa especie de círculo o ese mecanismo perfecto que ha funcionado los últimos más de 20 años en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una conciencia a nivel de los ciudadanos sobre quiénes son los responsables de estos hechos y que no solamente involucra a la clase política, sino también tiene tentáculos en la clase empresarial. De hecho, el principal gremio empresarial en nuestro país, que es la CONFIEP, que es la agremiación de los empresarios o de las empresas más importantes, está, digamos, vista como parte de ese entramado de corrupción y deslegitimada, por lo tanto. Pero la pregunta que se hacen los peruanos es cómo empezar a revertir esa situación, ¿no? Si tenemos un poder judicial también capturado por la corrupción, pero que ha intentado desde grupos especiales de fiscales avanzar con un mínimo de investigación, eso por lo menos debe seguir y no puede detenerse, ¿no? Y mucho menos teniendo evidencias flagrantes de los intentos desde el poder político de interferir con ellos, ¿no? Entonces creo que la gente tiene consciente que este no es el cierre de una crisis, ¿no? Tiene muy claro que es apenas el inicio de un proceso digamos, de develamiento de responsabilidades en términos judiciales sobre casos de corrupción, pero también en términos de discutir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos legales e institucionales para evitar que, por ejemplo, los sectores privados tengan la enorme facilidad que han tenido para decidir sobre el Estado, ¿no?, sobre las autoridades, que finalmente eso es lo que ha hecho que sea tan difícil identificar responsabilidades hasta que llegó información, pues, de los casos que se están investigando en Brasil. Hay un tema que nos preocupa y que nos resulta a veces difícil de comprender a la distancia, ¿no?, que tiene que ver con la figura de Alberto Fujimori, que dio un golpe de Estado en 1992, un autogolpe de Estado, y la sensación que tenemos, además de tener a sus hijos siendo candidatos y líderes de la oposición, es que sus tentáculos siguen todavía estrangulando a la política peruana. ¿Cómo podría sintetizar esta situación, como para que la podamos entender gráficamente? Efectivamente, la impronta, digamos, del fujimorismo y el legado de Alberto Fujimori siguen presentes en la política peruana. Yo diría que a través de dos elementos, ¿no? El primero y el más evidente es la presencia de su grupo político, o sea, la hija del señor Fujimori asumió luego de que él se fugó del país y luego fue procesado y sentenciado,
el liderazgo del grupo que él había organizado, ¿no? Entonces se lanzó a la presidencia, ha intentado recomponer sus fuerzas, ha tenido participaciones electorales relativamente exitosas, sin lograr ganar la presidencia. Ha sido, digamos, una fuerza relevante en términos electorales. Bueno, eso es lo más evidente de su legado, digamos, ¿no? Hoy ese legado está, a nivel político, está en un serio cuestionamiento. La señora Fujimori está presa hoy con una detención preventiva por una investigación justamente de lavado de activos por financiamiento en sus campañas electorales justamente de la empresa Odebrecht, ¿no? Eso en primer lugar. Pero algo que me parece tal vez más importante en esta coyuntura es examinar el legado institucional de Fujimori, ¿no? Fujimori lo que hace al tomar el poder a través de este autogolpe que sucede en el 92 es reconfigurar el diseño del Estado, ¿no? Él convoca inmediatamente una asamblea constituyente, ¿no? Y reorganiza el Estado y reorganiza las normas, y esa constitución es muy funcional justamente a los intereses económicos y empresariales. Es una constitución que más o menos lo que hace es quitarle capacidad al Estado para tener autonomía sobre las actividades económicas en nuestro país. Le quita muchas facultades al Estado peruano, por ejemplo, para intervenir en acciones empresariales en sectores estratégicos, que es algo que, digamos, cualquier país relativamente o con aspiraciones a desarrollarse puede decidir hacer, ¿no? En nuestro país eso está fuertemente restringido en la Constitución. O la imposibilidad que tiene el Perú también de revisar, pues, contratos que han sido incluso de manera probada tenido vinculaciones con la corrupción, ¿no? O sea, tenemos un diseño institucional en nuestro país que hace el Estado muy vulnerable a ser capturado por intereses empresariales. Yo diría que ese es sobre todo el legado que ha seguido funcionando después de que Fujimori fue derrocado en el año 2000, a pesar de que hemos tenido ya 4 periodos de gobierno que se han sucedido con aparente normalidad. Ninguno de estos periodos de gobierno ha querido alterar ese diseño institucional que el fujimorismo creó desde los 90, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que más se ha evidenciado también en esta, digamos, reciente trama de corrupción, ¿no? Que se ha dado con el caso de las empresas brasileñas, ¿no? La información que ha llegado ha permitido saber quiénes son las caras, pero en realidad lo que está claro es cuáles son los mecanismos, ¿no? Y los mecanismos parten, pues, de lo que se diseñó en esa Constitución del año 92. Javier, ¿otra pregunta? Sí, el actual presidente Vizcarra quedó como presidente luego de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Sin duda sigue siendo, digamos, un presidente adicto al neoliberalismo, igual que lo fue el ex banquero anterior. Sin embargo, en términos políticos, después de toda esta movida, pasando en limpio, ¿cree usted que Vizcarra sale fortalecido y todo esto le brinda el respaldo político que de alguna manera no tuvo antes? A ver, sí, yo creo que hay que partir por algunas definiciones. Efectivamente, el señor Vizcarra fue elegido en el marco de una plancha presidencial, una fórmula con un programa absolutamente de derechas, ¿no? El señor Kuczynski, que fue la cabeza de esa lista, era un hombre orgánico de la derecha empresarial en nuestro país, un ex banquero, en fin, que había ocupado luego diversos cargos en el sector público, pero terminaba siendo una persona muy vinculada a los intereses económicos, empresariales. Y bueno, el señor Vizcarra no escapa de eso, ¿no? Finalmente ese es el marco en el que fue elegido, ese es el programa con el que fue elegido, pero lo cierto es que el conocimiento que se ha tenido de los hechos de corrupción con nombre y apellido, digamos, vinculando a expresidentes, a funcionarios, a ministros de Estado, lo que ha hecho es en la gente, en la ciudadanía, desarrollar una sensación, digamos, de hartazgo en relación a la clase política. Y eso es, creo que, lo que ha llevado a Vizcarra a tener que distanciarse incluso de la actitud del fujimorismo, intentando los últimos años obstruir cualquier tipo de investigación, ¿no? Obstruir investigaciones para protegerse ellos mismos, pero de paso también proteger, pues, al resto de actores de la clase política, de todos los, o sea, digamos, de todos los lugares del espectro político, de no ser investigados, ¿no? Entonces, esa sensación de hartazgo de la gente, me parece, es lo que ha terminado empujando a Vizcarra a ponerse en una posición de no contribuir más a esa estrategia de obstrucción de la justicia.
Y si yo creo que ha salido, digamos, fortalecido, bueno, sí, porque le ha tocado cumplir un rol, ¿no? Y ese rol ha sido, en estos momentos, en estos últimos días, usar los mecanismos que le daba la Constitución para poder evitar, ¿no?, un avasallamiento mayor del fujimorismo, que ya no solamente pretendía, digamos, gobernar el país desde el Congreso, sino incluso ya apoderarse de otras instituciones clave, como el Tribunal Constitucional, ¿no?, que es la última instancia, digamos, que dirime o que resuelve procesos judiciales o que evalúa la legalidad de normas, ¿no? Entonces, ese fue el último, digamos, paso que el fujimorismo quiso dar, capturar el Tribunal Constitucional, que tenía el mandato de varios magistrados vencido, y que justamente el día lunes, que se da la decisión de disolver el Parlamento, estábamos en una discusión sobre si se renovaban o no los cargos de este tribunal. De alguna forma lo que tuvo que hacer Vizcarra fue parar eso, ¿no? Parar eso, pero por la presión ciudadana que, como digo, ha ido los últimos años embalsándose hacia impedir que esta situación de impunidad siga creciendo, ¿no? Le recuerdo a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo también a través del Facebook Live que estamos hablando con la congresista peruana Indira Wilca. Nos está ayudando a comprender un poquito todos estos sucesos que en esta semana han confluido en una gran movilización popular en las calles de Lima, pero también a una enorme convulsión política. Muchas veces hablamos aquí en el programa de los diferentes levantamientos que hubo en estos últimos tiempos allí en Perú, que por distintas causas, pero siempre tuvieron el mismo resultado, que fue la represión. ¿Cómo se está articulando ahora el pueblo peruano, Indira? Mira, estos días las movilizaciones se incrementaron, ¿no? Ha habido, como digo, desde el año 2017 aproximadamente, diversos ciclos de movilización, ¿no? Cuando se conoció, por ejemplo, el primer intento de vacancia del presidente Kuczynski, no tanto por defender al señor Kuczynski, sino porque se leía eso como un intento del fujimorismo de dar su primer golpe, ¿no es cierto?, en términos de fuerza. Hubo mucha gente que se movilizó. Luego, cuando se dio el indulto de Alberto Fujimori mismo, que ha sido objeto pues de estas pugnas que venía comentando, entonces en medio de estas pugnas, una llave que se quiso usar fue el indulto a Alberto Fujimori. Eso finalmente fue revertido en el fuero judicial, pero generó también fuertes movilizaciones. Y yo diría que el último año, movilizaciones vinculadas ya abiertamente a responder a la corrupción que se había percibido. Tenía un actor principal en el Congreso de la República, en la mayoría fujimorista del Congreso de la República, ¿no?, que había decidido, por ejemplo, proteger y evitar el levantamiento del fuero de algunos funcionarios del sistema de justicia que estaban involucrados en hechos de corrupción. Entonces, ha habido un proceso de movilización cíclico, no permanente. Ha sido momentos, si se quiere, de movilización en respuesta a acciones puntuales del Parlamento, pero ya en los últimos días, con esta disolución, pues eso se ha evidenciado, ¿no? Como digo, no una movilización tal vez masiva todo el tiempo, pero sí en ocasiones muy puntuales, como la del día lunes, ¿no?, donde finalmente se decide la disolución del Parlamento. Tenemos a nuestro colega y compañero Javier Tolcacher desde Córdoba, que quiere también hacer alguna puntualización al respecto. Sí, ampliando el foco, mirando más desde una perspectiva regional, América Latina y el Caribe son un espacio actualmente de disputa política entre las fuerzas conservadoras, de derecha, neoliberales, que tratan de mantenerse en el poder con mucha dificultad en varios países. Actualmente está en crisis el Ecuador, está en crisis el Perú, está en crisis Haití, ha decaído, Bolsonaro en su popularidad, está en crisis Honduras. De cara a las próximas elecciones que se vienen para enero, congresista, ¿cuál cree usted que es en el Perú el reto de la izquierda y las fuerzas progresistas para evitar que la derecha neoliberal, fujimorista y aprista vuelva a ser mayoría en el Perú? Yo creo que uno de los principales retos para quienes somos de la izquierda en el Perú es sobre todo evitar que se pueda consolidar
algo que va más allá de el fujimorismo como fuerza política o de las bancadas o grupos que lo acompañaron los últimos años en el Parlamento, ¿no? Y es la emergencia más bien de una coalición abiertamente corrupta, ¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de reparo en mostrar sus vínculos con grupos empresariales corruptos o grupos con abierto conflicto de interés, pero que además tiene pues una impronta ultraconservadora, ¿no? Que es algo que en el Perú hasta ahora había sido expresado en grupos muy marginales, ¿no? Pero que en los últimos años han decidido confluir, entonces hay una especie de alianza de grupos con posturas ultraconservadoras y grupos vinculados a sectores corruptos, ¿no? Eso es algo que además en el Parlamento que se ha disuelto tenía una plataforma que empezaba a consolidarse y creo que ha sido muy positivo que esa coalición que estaba, digamos, conformándose termine siendo interrumpida. Bueno, tocará en esas elecciones y yo creo que hacer todavía la lucha para que ese espacio que se estaba conformando no termine ganando más espacio, no termine ganando más fuerza y más bien sea evidenciado en el proceso electoral también sus todavía vínculos muy fuertes con la corrupción que sigue presente, ¿no?, en diferentes instituciones del Estado. Creo que esa es una tarea, ¿no? Eso Sí. va a requerir pues un nivel de interlocución muy amplio con diferentes sectores de la sociedad. Como digo, en la clase política en los últimos años se ha desprestigiado mucho. La sensación de la gente es que todos los políticos, ¿no?, del espectro político están involucrados en mayor o menor medida con la corrupción. Sin embargo, los últimos sucesos demuestran pues que también hay una diferencia, ¿no? Hay quienes reconocen que la corrupción ha sido generalizada, pero también hay quienes han usado abiertamente su poder para evitar esas investigaciones, ¿no? Y eso es algo que la gente está valorando, ¿no?, como un elemento diferenciador. Así que Sí. toca, creo que, hacer esa batalla todavía, porque estos sectores mafiosos no terminen agrupándose y consolidándose para eventualmente recomponerse y tener una presencia significativa otra vez en espacios como el Parlamento. Indira, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sé que están en momentos de mucho trabajo. Allí hay todas estas cuestiones para resolver. Te robo un minutito más con una pregunta que tiene que ver un poquito con este panorama que nos estabas explicando, de estas confluencias. ¿Qué rol juegan las nuevas generaciones, el movimiento de mujeres en Perú, con dos banderas que están quizás más fuertes que durante mucho tiempo, que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver también con la denuncia de la problemática del cambio climático, del calentamiento global y que se debe dar una respuesta frente a esto? ¿Qué espacio van a tener esos movimientos dentro de este espacio progresista, movimiento de izquierdas que estábamos hablando? Bueno, es inobjetable el protagonismo que tienen en estos momentos los movimientos de mujeres, aquí en Perú también. Si bien es cierto, no al mismo nivel de movilización que en otros países cercanos como en Argentina, sí como actores que son capaces de interpelar directamente, ¿no?, a quienes tienen un discurso abiertamente antiderechos, ¿no?, y que lo que busca es hacernos retroceder. O sea, creo que son los únicos espacios desde donde directamente se confronta a estos otros grupos, poniéndolos en evidencia, ¿no?, poniendo en evidencia su falta de argumentos, poniendo en evidencia también sus vínculos, como digo, con sectores vinculados a la corrupción, con sectores desde donde buscan incluso desarrollar acciones de lucro, ¿no?, que no necesariamente se corresponden con sus proclamas, ¿no?, estos sectores de las iglesias evangélicas o protestantes que tienen más que intereses, digamos, doctrinarios, intereses económicos, ¿no?, y que se escudan en eso para buscar o para llegar a espacios como el Parlamento o espacios de gobierno. Entonces, es muy importante, ha sido muy importante los espacios que el movimiento de mujeres ha podido articular, ¿no? Y yo creo que va a tener todavía un protagonismo importante de cara a los siguientes años, tanto para la elección de 2020 como para las elecciones generales del 2021. Así que estaremos a la expectativa. Lo mismo con creo, los esfuerzos vinculados a las propuestas contra el cambio climático, el rol que tienen además las organizaciones indígenas en nuestro país, poniendo dentro de esta agenda, que es más global,
la experiencia vinculada a la defensa de los territorios en nuestro país, ¿no? Claro. Que es un país megadiverso, que es un país donde hay una Amazonía enorme, pero también hay zonas en los Andes donde hay una crítica muy fuerte a la manera en la que se gestionan, ¿no? Territorios, recursos como el agua, ¿no? Entonces eso es algo que creo que va a ser parte de la agenda de nuestro país, siempre en vinculación con esta preocupación sobre la corrupción, ¿no? Que es creo que el gran fenómeno que atraviesa en los últimos años la política. Javier, últimas palabritas. No, nada, agradecer a la congresista por su tiempo y bueno, transmitiremos sus palabras al Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América a través de todos sus medios. Muchas gracias. ¿Indira? Sí, bueno, muchas gracias. No, eso, que te quedaste callada, no sabía si si se había cortado. Eso, yo también te agradezco desde aquí, desde Continentes y Contenidos, este programa que insistimos en nuestra propuesta de seguir la agenda de los pueblos. Estamos mirando de cerca lo que ocurre en Perú, lo hemos hecho durante ya los años que estamos al aire y bueno, y celebramos la posibilidad de haber podido comunicarnos y tener la voz de alguien que está allí trabajando directamente desde el Congreso peruano y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto. Bien, entonces la congresista Indira Wilca pasó por aquí por Continentes y Contenidos. Les propongo que bajemos un poquito, que desaceleremos la moto escuchando un poquito de musiquita. Creo que hay un grupo de ska que se llama, la canción se llama Japan Blue y es un grupo peruano, así que con ese nos vamos a ir a la tanda. Javier, muchas gracias por acompañarnos. No sé si querés hacer alguna conclusión de esto antes de despedirnos. O ya se fue. Eso también era posible porque yo sabía que Inmedia se tenía que ir volando. Así que bueno, así quedó esta entrevista muy linda. Vamos con un poquito de música y ya nos vamos para Quito después. Así que aquí no descansa nadie, ¿eh?
Bien, y hace 2 minutos, cortamos con Indira Wilca, la congresista peruana, que nos contaba todas las complicaciones que están viviendo en este momento, mucha convulsión, con el Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra, los congresistas del fujimorismo que intentaron nombrar una presidenta interina, que no prosperó. En fin, una situación realmente de enorme desestabilización en nuestro hermano Perú. Pero por suerte hay otros lugares en la región mucho más tranquilos, ¿no? Que están mucho más apacibles en este momento, como es el Ecuador. Y nos vamos a Quito para conversar con nuestra queridísima amiga Nelcy Lizarazo. Hola, Nelcy. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Me hiciste reír? Hola. No escucho a Nelcy, amigos. Nelcy, ¿nos estás escuchando? ¿No? Hola, hola. Pero yo no la estoy Hola. escuchando, amigos. Aló. Hola, hola, hola. Yo no la escucho, amigos. A ver. Hola, Mariano. Bueno. Hola, Mariano. Ahora, a ver, ahí parece. Hola, Mariano. Sí, ahora sí. Bueno, como costoche. Una cosa rara. Hola. Ahora sí te escucho, Nelcy. ¿Vos me escuchás también a mí? Sí, te escucho muy bien. Buenas Bueno, tardes para eso. ti, para toda la audiencia de Radio H también. Sí, sí. Hoy nos quedamos sin poder hacer el programa que hacemos habitualmente con Nelcy Lizarazo en la radio pública ecuatoriana, en Pichincha Universal, porque, bueno, justamente la situación que se está viviendo ahora mismo en el país hizo que se levantara, digamos, la programación habitual. Y que se hiciera una cobertura de lo que está pasando, y como la gente que está informándose por los medios hegemónicos aquí en la Argentina no sabe lo que está pasando en Ecuador, me parecía muy importante, Nelcy, que nos ayudaras contándonos a grandes rasgos, porque no vamos a poder entrar en todos los detalles, cómo se está llegando a esta situación de cortes, de paro nacional, de bloqueos. ¿Qué está pasando en Ecuador? Bueno, yo diría que es casi un libreto conocido ya, sobre todo para los argentinos y las argentinas, pero en realidad venimos esperando ya desde hace algún tiempo atrás, una vez que el presidente Lenín Moreno firmó los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Estábamos esperando cuáles iban a ser las medidas económicas que finalmente iban a tomar de acuerdo con lo que se han comprometido, digamos, con el fondo. Uh-huh. Y esas medidas se conocieron el pasado martes, 1 de octubre, obviamente incluyen medidas de flexibilización laboral, medidas que tienen que ver con todo el sistema fiscal, de reducción de impuestos para una serie, digamos, de rubros, particularmente el impuesto a la salida de divisas y otros rubros, digamos, que van quitaron, digamos, disminuyeron impuestos o eliminaron impuestos directamente. Claro, facilitar las pero importaciones, por ejemplo.
Sí, a las importaciones de tecnologías, de todo lo que es tecnologías, por ejemplo, o de otro tipo de bienes industriales, digamos, también. Entonces, sin embargo, nada de eso es precisamente lo que ha generado la reacción, digamos, inmediata de la gente, pues, y sobre todo de los transportistas fueron los que iniciaron el paro, aunque a día de hoy no son solo los transportistas, lógicamente, sino una medida que tiene que ver con la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, a la gasolina extra y al diésel, que son como los dos combustibles que mueven al país, particularmente el diésel, que afecta obviamente a todo el sector del transporte, no solo del transporte nacional, digamos, interprovincial y demás. Entonces, el presidente Moreno comunicó las medidas y a renglón seguido, al otro día a la medianoche, comenzó el paro. Lo comenzaron los transportistas, porque evidentemente la eliminación de los subsidios significa la elevación del costo tanto de la gasolina extra como del diésel significativamente. El diésel sube en un 100% prácticamente, y la gasolina casi. Son unas subidas tremendas de un momento para otro que la gente sabe que van a significar que todo va a subir, porque claro, si sube sí, eso la después gasolina, se traslada a todo el costo de la vida, exactamente, se traslada al costo de la vida, aunque se pretenda que negarlo, digamos. Eso ya se sabe, eso ya se ha vivido en décadas anteriores, eso ya lo conocemos, y pues la gente obviamente sale a las calles y protesta en contra de todo el paquete económico. Mi percepción es que realmente la protesta mayor tiene que ver con lo que va a significar esto en términos de elevación del costo de la vida, porque no estoy muy segura de que las consecuencias de las demás medidas se comprendan todavía bien, digamos, en el conjunto de la población. Esta es como la más obvia, la que tú sabes que te va a llegar al bolsillo directamente, porque el pan va a subir, porque todo va a subir en el mercado, porque si la gasolina sube, pues sube todo. De todas maneras, había también una propuesta de rebajarle un 20% los sueldos a los empleados públicos que tuvieran contratos ocasionales. Bueno, hay una serie de medidas que tienen que ver con los servidores públicos, que obviamente han generado una tremenda disconformidad entre todos los servidores públicos. El sector público ha sido muy afectado en el gobierno del presidente Moreno, porque ha habido despidos a granel ya en el año anterior, así de miles de servidores públicos despedidos, achicamiento del Estado y demás. Eso fue, digamos, lo primero que sucedió. Y ahora lo que ha sucedido es que varias de las medidas tienen que ver con los servidores públicos. Es un día de sueldo al mes que les van a descontar para que lo aporten, y 20% menos de salario a los que les renueven el contrato, y que son como de servicios ocasionales, que no tienen contrato indefinido, quiero decir, sino que les tienen que renovar año a año. Pues bueno, año a año les van a bajar el 20%, o sea que en 5 años ya no van a tener sueldo, si es que siguen renovando. Es que te lo digo que parece un chiste, es un mal chiste, pero a ver, si me lo renuevan 5 años, cada vez me bajan el 20%, en 5 años no tengo sueldo, ¿cómo es esto? Entonces sí, es un sector que está bastante golpeado también por las medidas, pero claro, es un sector que no sale a las calles, porque les da miedo, obviamente, perder el empleo que tienen, así sea el empleo que tienen, o sea, así sea la precariedad que tengan que soportar, porque es un poco así, pero entre eso y no tener nada, que es la situación de todos los que han despedido en el año anterior, pues la gente se queda quieta desde ese sector, no es ese sector el que está saliendo a protestar.
Cuando empezábamos la nota, ¿no? Decías que los argentinos estábamos acostumbrados a este tipo de intentos de reforma. No dije acostumbrados, dije No, que ya los conocen. eso, sí, es verdad. No nos acostumbramos nunca y eso es una manera sana de conocer esta situación. No, pero lo digo también como para ayudar a quienes nos están escuchando y que comprendan que cuando vos hablaste de reforma laboral, realmente lo que están promoviendo desde el gobierno de Moreno, que en realidad no deja de ser lo que le impone el Fondo Monetario Internacional, es lo mismo que se estaba queriendo imponer acá en la Argentina, que quiere decir que ya no hay más horarios, que ya no hay más 8 horas corridas de trabajo, Exacto. sino que la empresa puede hacer lo que quiera, te puede poner 12 horas los sábados y los domingos y pagarte lo mismo. En fin, es una situación muy de precarización enorme. De precarización, sí. Sí. Y de pérdida de un derecho que ha sido ganado y obviamente muy preciado para la gente, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Tener todos sus derechos laborales y todos los beneficios sociales y, en fin, todo lo demás. Pero que a las empresas les sale caro. Entonces, digamos que en el discurso de favorecer la productividad y favorecer el empleo, se cuela exactamente la flexibilización laboral, porque pues eso le cuesta menos a las empresas. Y el endeudamiento, esa es la otra palabra que empieza a sobrevolar, ¿no? Porque había una ley que impedía que se fuera el 40% del PIB de los ecuatorianos y ahora ya lo está queriendo llevar por encima del 50% el gobierno de Moreno, con lo que se convierte esto en una situación que empieza a tener un peso específico a la hora de presupuestar las políticas públicas. Así es exactamente. De hecho, creo que es uno de los elementos que en general no se están viendo, ¿no? Porque yo quisiera como explicar que es, si tú lo ves desde otro lugar, la cuestión de que existan subsidios a la gasolina y al diésel por parte de un Estado es una cosa muy complicada, porque efectivamente son miles de millones de dólares a lo largo de 50 años en el país que se han ido en subsidios a la gasolina y al diésel. Eso es verdad. El punto aquí es, uno, que quitar el subsidio a la gasolina y al diésel de un día para otro sin tomar ninguna otra medida que proteja el bolsillo de la gente y el costo de vida y demás, es obviamente un generador de lo que estamos viviendo estos 2 días en las calles de Quito, evidentemente. Pero por otra parte está el tema de, muy bien, se van a ahorrar todos esos miles de millones de dólares, ¿y en qué se van a usar? Sí. Porque lo que pasa es que se van a usar, en la mayor parte de ellos, en pagar deuda, y no precisamente en mejorar ni las condiciones de vida, ni el acceso a derechos, ni nada de eso, que por el contrario va en deterioro. Entonces, estamos en medio de un discurso enredado y falaz, que se sigue enredando con las reacciones de los distintos políticos que van pescando también a río revuelto, cada uno desde lo suyo. Y entonces tenemos un escenario que ya cae en el absurdo, porque tenemos al líder del Partido Social Cristiano, la más derecha de este país, diciendo que él no está de acuerdo con las medidas del Fondo Monetario Internacional, que es lo que han defendido ellos toda la vida. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está haciendo carrera para presidente. Es que es ridículo, lo que está pasando es completamente ridículo. Sí, sí. Y el presidente Lenín Moreno acaba de declarar hace nada que él aprecia mucho a Jaime Nebot, y él aprecia mucho a Guillermo Lasso, los más representantes de la derecha de este país, y que además ellos algún día van a ser presidentes, y que entonces él les va a dejar un país ordenado, un país reinstitucionalizado, en fin, que les está poniendo más o menos todo en bandeja, porque pues él no tiene ninguna aspiración política, cosa Claro. que es cierto, él no tiene nada que perder políticamente, él no está haciendo ningún cálculo político para él, está haciendo cálculo político para la derecha más derecha, que al final es la que está gobernando.
Hay otro punto que me parece dramático en todo esto que se está jugando el Ecuador en estos días, ¿no? Una de las primeras medidas que tomó Macri aquí en la Argentina fue pagarle a los fondos buitre, ¿no? A aquellos inversionistas, digamos, que compraron bonos de deuda cuando la Argentina defaultió y demás, y que pretendían cobrar el 100% del valor de esos bonos, que estuvieron litigando durante años contra la Argentina. La Argentina nunca les quería pagar el 100% de esos bonos, y Macri apenas asumió, logró que el Congreso aprobara el pago de esos bonos, ¿no? Mostrando un atentado directo contra la Argentina y contra el proceso de desendeudamiento que había vivido el país. Y la verdad que ahora cuando uno lee lo que están negociando en Ecuador y se habla de que con el dinero del Fondo Monetario Internacional se le vaya a pagar una indemnización a Chevron, ya es como que uno dice, ¿what? ¿De qué estamos hablando? Pero sería el mismo mecanismo, digamos, del Fondo Monetario apoyando las retribuciones adeudadas de los gobiernos, digamos, progresistas, que no quisieron cumplir con estas empresas tan perversas, ¿no? Que tanto mal le hacen a los pueblos. Bajo el argumento de que el Estado, de que se perdió el caso Chevron, ¿no? Claro. Entonces, claro, es el argumento de que es que estamos llenos de falacias en todos los argumentos. Entonces, claro, el argumento es que es un compromiso del país, que el Estado ecuatoriano es un Estado serio. Y que, bueno, entonces la platica va a las mismas manos, ¿no? Se da la vuelta, pero se da la vuelta entre los mismos. Sí, es una cosa de loco. Entre los mismos. Eso es así de sencillo. Y las medidas están pensadas básicamente para eso. Entonces, digamos que el lado triste más triste de este asunto es que lo que estamos viendo en las calles no es, ¿cómo lo explico yo? Lo que estamos viendo en las calles es la rabia contenida de la gente, que está contenida desde hace algún tiempo atrás, y que como que ya la gota derramó el vaso y que se expresa en las calles como cada quien puede y como cada quien quiere. El gobierno, que lo primero que hace después de dictar las medidas es decretar el estado de excepción y sacar a los militares a la calle a provocar a la gente que se moviliza, y en realidad lo que yo percibo es que cada grupo, cada organización, cada movimiento está en su propia pelea. No, lo que quiero decir con esto es que no estamos frente a una movilización social articulada. Claro. Que tiene una agenda y que tiene un propósito y que tiene su norte claro. Yo lamento decir que no es eso no es eso por lo menos lo que yo percibo. Los transportistas están peleando por sus 60 centavos. Si el gobierno les da sus 60 centavos, los transportistas levantan el paro. Y así, quizás se salven algunos, pero van a ser los menos, y claramente con los tanques en la calle, pues la situación no es como muy, digamos, auspiciosa. Claro, sí, no es alentador, no es una pueblada donde hay un plan de exigencias, ¿no? Entre otras cosas porque venimos de un buen tiempo de mucha desmovilización social, del lado de los sindicatos, del lado de la propia CONAIE, que no ha logrado en mucho tiempo realmente articular una fuerza en torno a la cual converjan otras agendas. Uh-huh. En fin, y ya hoy han detenido a los 2 de sus dirigentes, al presidente y al dirigente de la juventud de la CONAIE. Es decir, ya que en estado de excepción cualquier cosa pasa, porque
para eso son los estados de excepción, para que cualquier cosa pase. No, claro, pero bueno, ya empezar a encarcelar a los dirigentes opositores ya cambia totalmente el marco de lo que es la institucionalidad, ¿no? Cambia completamente, es que la institucionalidad no está vigente porque está vigente el estado de excepción. Okay. Entonces, ya está. El Ejecutivo tiene como carta blanca para hacer lo que le parezca, para controlar lo que ellos llaman la conmoción interna, pero la conmoción interna la causaron ellos. Sí, y la siguen alentando además. Claro, y la siguen alentando. Entonces, digamos que este es el aspecto que uno ve y dice, esto no va a conducir a ninguna parte. No va a conducir a ninguna parte porque no se sabe a dónde se quiere ir realmente. Y además hay un entorno que alimenta las culpas al correísmo, o sea que todo lo que pasa es porque los correístas lo hicieron y claro, porque sí, son destituyentes. Por último, es una cosa tremenda y la gente entra en ese juego de como de polarización y de que realmente creerse que todo lo que pasa es por eso, hasta el contrabando de gasolina en la frontera es culpa de los correístas, todo es culpa de los correístas, cuando en el país hay contrabando en la frontera desde hace 50 años. Es que mientras los precios sean aquí los que son y en los países vecinos los que son, obviamente va a haber contrabando en las fronteras y por ahí se desangra, es cierto, un montón de recursos del país. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que todo está completamente distorsionado y en medio de la distorsión la gente realmente cree cualquier cosa, dice cualquier cosa y sale a las calles en realidad a expresar el profundo enojo que siente porque realmente las condiciones de vida se han deteriorado para la gran mayoría de la población. Claro. Sí, esto además, vos no lo estás contando desde Quito, pero ocurre lo mismo en Guayaquil y ocurre lo mismo en otro montón de ciudades. En todo el país, país. En este momento Cuenca está completamente levantada, y los militares y los policías haciendo lo que les permite hacer el estado de excepción. Ok, bien. Por ahora responden, digamos, a los intereses claramente del gobierno. Absolutamente. Entonces, bueno, también digamos que para el país es un shock porque nosotros ya habíamos pasado algo más de una década sin vivir lo que se está viviendo, entonces inmediatamente vuelve como el pasado, ¿no? Como sí. Y entonces los rumores de que Moreno va a salir de la presidencia, cosa que puede suceder y puede no suceder, pero en realidad para el país es irrelevante porque no es ahí donde se están tomando no es el presidente Moreno el que está tomando las decisiones en el país. No, claro. Y yo creo que a él por último lo mismo le hace ser presidente que no ser presidente, y es que lo dice cada vez. Dice, yo no quería ser presidente. O sea, es increíble, pero es un presidente que dice que él no quería ser presidente, que él nunca quiso ser presidente. ¿Qué te está diciendo? Que le da lo mismo serlo que no serlo. Entonces que si lo sacan no pasa nada, porque pues ahí para eso está el vicepresidente, que es social cristiano, y pues que seguirá dirigiendo los rumbos del país, qué sé yo. Yo no creo que él va a salir. Sí, eso no lo creo, no creo. El vicepresidente es social cristiano porque el vicepresidente que la gente votó está preso, ¿no? También hay que recordar. Exactamente, entonces, exacto. Y la otra que él nombró, él mismo la acusó, o sea. Entonces, yo no creo que va a salir de la presidencia, no creo que hay la fuerza social para sacar a un presidente en este momento de la historia del país, pero con toda sinceridad tampoco creo que si sale va a pasar nada, ¿me explico? O sea, ya... ahí está el vicepresidente y ya. Y claro, es como un retorno a la peor aún desinstitucionalización, pero es como, bueno, en términos de la vida de la gente, eso no significa particularmente nada. No, claro. Entonces,
Eso, seguiremos de cerca, Nelsi, todo lo que ocurre allí en Ecuador, estaremos atentos, estaremos también a disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. Esperemos que de aquí a unas semanitas la Argentina esté en otra situación y podamos echar una mano un poquito más seria, pero bueno, por lo pronto Ojalá. las manos que podamos ofrecer los amigos están a disposición. Un abrazo muy grande. Bueno, abrazo también para ti, para todos en la radio y para la audiencia. Chau, chau. Chau, gracias Nelsi Lizarazo. Ella es periodista, integrante importante de Presenza, la Agencia Internacional de Noticias, y por supuesto coequiper mío en el programa que pasamos aquí todos los viernes por la mañana, que hacemos para la radio Pichincha Universal de allí de Quito y de toda la provincia de Pichincha, que bueno, que hoy no salió al aire porque estos acontecimientos, el estado de excepción hizo que se levantara la programación habitual para poder seguir de cerca los acontecimientos y tratar de informar a la gente de lo que está ocurriendo. Nos vamos a ir a una tandita, un poquito de música, nos relajamos y después les cuento que ya tenemos aquí a Luciana Catalano, con quien vamos a estar hablando de uno de los grandes líderes latinoamericanos, de Evo Morales. Hasta pronto. 大陆以及它所包含的内容，在阿切电台由 Presenza 团队打造的一档节目。面对世界，您就可以了解阿根廷。 Radio H. Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo, o hace tu reserva al 4342-7588, un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Los martes de Radio H se inician a las 17 horas con Mundo Sincero. Deportes, cultura y actualidad en la voz de los jóvenes. A las 18 horas, Inés de Bella te invita a Subí que te llevo. Viajes, anécdotas y ganas de compartir con otros. Carlos Caramelo dirige La Trama Bonaerense desde las 19 horas, un programa hecho por y para la gente de la provincia de Buenos Aires. Y a las 21, el Dr. Rubio, el Monseñor y Bacha ponen Los Patitos en Fila, una producción de los enfermeros del alma. Sumate a nuestras redes sociales y participa de los concursos de la radio. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las palabras más importantes del mundo empiezan por la H. Histeria. No, leíste mal. Historia. Para conocer la historia hay que empezar por la H. www.radioh.com.ar. Los miércoles de Radio H arrancan a las 15 horas con Quédate con nosotros, una propuesta de SB Producciones, conducido por Natalia Tolaba y un gran equipo. A las 18, Fernando Borroni y Alex Arellano hacen Palabra de Radio, para poner en juego las palabras. Sergio Burstein conduce Burstein Recortado, un programa de entrevistas y reflexiones desde las 20 horas. Y a las 22 arranca No me traigan más problemas. Licha, Perico, Tata y Valen chocando los problemas de frente. Rock, Murga Uruguaya y Radio Teatro. Y para terminar el miércoles, Pasional, un programa para levantar la temperatura, conducido por Soledad Fernández. Puedes volver a escuchar la programación cuando quieras por Radio CUT o entrando a nuestra web radioh.com.ar.
Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene Fin de espacio publicitario. Radio H. Continent et contenu sur Radio H. J'ai rêvé de strass, de paillettes de gloire, de soirée champagne au milieu d'un parterre de stars. J'ai voulu voir la face cachée du soleil et j'aurais vendu père et mère pour un peu d'oseille. À peine sorti de l'œuf, j'ai volé vers la lumière, tout perdu sur un coup de bluff, on m'a privé du désert. À la manière d'Ika, j'y ai laissé mes ailes, j'ai plus que de vagues souvenirs et des regrets à l'appel. Des images saccadées en cinémascope, où la vie se consume à la vitesse d'une clope. J'ai plus qu'un peu mégot qui me brûle le bout des doigts et j'aspire pour qu'il ne s'éteigne pas. Je prends la vie au vol. Sans penser à demain, c'est une course folle dont personne ne revient. Je prends la vie au vol avant de m'en aller, de prendre mon envol pour l'éternité. Des idées à l'encre noire échappées d'une plume qui allège ma peine aussi lourde qu'une enclume. Pour tromper l'ennui, j'envoie des mots dans l'air, des sonnets et des rimes et des vers qui font vibrer l'atmosphère. Des mots sortis d'une guitare, des mots qui resteront au parloir, des mots violents, des mots d'espoir, des mots d'amour. Je prends la vie au vol, sans penser à demain. C'est une course folle dont personne ne revient. Je prends la vie au vol avant de m'en aller, de prendre mon envol pour l'éternité. They catch and swat when it comes. Have no right to miss it if you hope to get over. It's as though you can open twice. They would accuse you and say that you're a bank robber. Some take it before they take it back. And better keep it hiding under your jacket. Run away just before they come to attack, or they will tell you that you don't really deserve it. Oh, better take your chance. Right when it comes. Come on, take your chance. Take it right now. La vie au vol, les quartiers sans penser à demain. C'est une course folle, les quartiers dont personne ne revient. Je prends la vie. Envoler les rêves de paillettes, de gloire. J'ai pris la vie au vol pour l'éternité. Je prends la vie au vol sans penser à demain. C'est une course folle dont personne ne revient. Je prends la vie, j'ai pris la vie au vol avant de m'en aller, de prendre mon envol pour l'éternité. J'ai pris la vie au vol sans penser à demain. T'es dans une course folle dont personne ne revient. Je prends la vie au vol avant de m'en aller, de prendre mon Hey chiques, la región está en llamas. No me refiero solamente a los incendios del Amazonas y la Chiquitania boliviana. Me refiero a la democracia que pretendía darle tintes de legalidad a la injusticia social, exclusión y violencia que padecemos cada día en casi toda nuestra región. Desde el abandono público que se vive en Chile a la caza de disidentes de Colombia y Honduras. Del hambre creciente argentino a las agresiones contra homosexuales y trans en Brasil. La trata de personas y el narcotráfico gobernando estados completos en México y la exposición vergonzante de la corrupción a cielo abierto peruana. La traición encarnada en Lenín Moreno, las fantasmagorías de la sedición Made in USA de Nicaragua, Bolivia o Venezuela. Haití, que está asaltado por sus propios oligarcas, Costa Rica y Puerto Rico descendiendo por la pendiente neoliberal, El Salvador sumándose al club y Paraguay reviviendo los años del stroessnerismo. Todas esas cuestiones podemos analizarlas separadamente, aislarlas y presentarlas como idiosincrasia de estos países,
o podemos intentar esbozar algunas ideas que nos ayuden a comprender en signo de los tiempos, un patrón, una planificación. Incluso podemos pensarlo como parte de la decadencia inevitable del modelo capitalista extractivista que se ha puesto tan de moda a atacar tibiamente o incluso justificar como inexorable. El mundo que no se termina de morir todavía no parió su sucesor. Todavía no se ven con la suficiente claridad los paradigmas, los mitos que lograrán succionar hacia el futuro a las nuevas generaciones de nuestro continente, las nuevas generaciones latinoamericanas. Pero sí parece incuestionable que ese modelo deberá ser colectivo y patriagrandista. No digo que esto vaya a ocurrir en los próximos meses, ojalá, pero sí debe ser una dirección para los próximos años y lustros. Hemos de recuperar la agenda nuestra americana y pensar en la fortaleza regional, pensar en cómo ampliar la base de sustentación de la democracia en nuestros países. Organización, organización y organización. Sin vedetismos egoístas ni cortoplacismos maniqueos. La gestión debe tener ese horizonte de futuro común. El pragmatismo de hoy debe ser sustentable y garantizar mayor equidad en la distribución de la riqueza, de la tierra, de los compromisos y obligaciones. Solo la capacidad popular organizada puede contrarrestar la cooptación de intereses mezquinos de las instituciones y de las subjetividades de las mayorías. No renunciemos a seguir escribiendo una historia de liberación antiimperialista. Escuchamos otro poquito de música y volvemos aquí con Continentes y Contenidos y ya con la presencia en el estudio de nuestra astróloga de cabecera, Luciana Catalano. Óyeme
estás en juego de luces. Adivina el parpadeo, ¿no? Del simbolito de aire que a lo lejos. Esto es Continentes y Contenidos. Seguimos al aire. Estamos escuchando No le pega a la negra, ¿no? Clásico de Joe Arroyo, cumbia colombiana versionada por este grupo de mujeres que no sé cómo se llaman porque no tiene nombre. Es tocado por mujeres, decía el video en YouTube. Y bueno, no tiene nada que ver con lo que viene ahora, pero está bien traer un poquito de música caribeña en un día así de lluvia, tomando mate. Y un viernes. Me quedan grandes los auriculares. ¿Te quedan grandes los auriculares, Luciana Catalano? Sí, si no voy a hacer el chiste de la gente. Bueno, que no te tiren los lentes, nada, que no pase ningún accidente. No, quiero decir algo, no sé si no tiene algo que ver con lo que estamos hablando, porque en YouTube decías que el tema decía tema tocado por mujeres. Sí. Medio polémico el tema de la visión de género ahí. No, y bueno, la astrología, pero pará. Yo no lo leí, fue una traducción mía, no sé si es literal, pero... Bueno, pero si no tenía nombre la banda, digamos. Sí. Y la astrología, desde mi perspectiva, hay que transformarla también, porque claramente es patriarcal. Ajá. En la forma de denominar. Imagínate que viene de siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, hay un punto de conexión. ¿Viste que todo tiene que ver con todo? Ok, está bien. Vamos a discutir entonces las terminologías. En otro programa hacemos las terminologías, si querés. Está bien. Hace 15 días hablamos con Luciana Catalano de Rafael Correa, quien ahora aparece en algunos videitos cantando el Lenin Chau, ¿no? Porque ya están estos sediciosos ecuatorianos alentando la partida, ¿no? De este presidente tan traidor, tan taimado, que ha hecho las cosas tan mal para el pueblo ecuatoriano. Y cuando nos íbamos de aquí de la radio, nos pusimos a hablar de cómo seguir, qué otro líder analizar, ¿no? Mejor dicho. Y yo te hablé de Evo Morales, porque se acercan las elecciones en Bolivia. Recordanos cuándo son. No sé si hablaste antes. 20 de octubre, no. ¿Viste? Viene bien. Sí, estamos... en 15 días. Es prontito, sí. Así que me parecía que caía bien no tratar de hacer un horóscopo de estos, de decir qué es lo que va a pasar, sino entender, ¿no? Entender a Evo Morales un poquito más en profundidad, si se puede, ver si se puede. Si nos equivocamos cuando pensamos en el líder cocalero, ¿no? Como fue presentado en una primera época, pues bueno, formó parte del sindicato de cocaleros. Así que no sé, ¿cómo vamos con esto de Evo Morales? ¿Encontraste la carta astral? Encontré la carta astral. Quiero mencionar algo que acabas de decir. A ver. ¿Cómo pensamos, dijiste vos, a Evo Morales? O, en este caso, es Evo, pero a las personas, ¿cómo las pensamos? Y quiero remarcar lo que venimos hablando en las columnas estas, que es como cambiamos un poco el eje del programa en esta columna. Más que pensar desde la lógica, sí, ¿no? Y con una categorización, si se quiere, de conceptos y argumentos. Estamos en otro nivel que obviamente utilizamos las palabras, pero porque necesitamos para hacernos entender y describir de esa manera, pero es un nivel que la energía, como todo es energía, y esto que venimos a plantearle en las cartas natales, es un nivel que tiene mayor sutileza, y la lógica queda como medio a un costado. Entonces es como entregarse en algún aspecto a salir de ese pensamiento categórico y abrirse a comprender otro lenguaje, sería, ¿no?
Digo Sí, esto porque porque también, independientemente de este programa en particular o de la política, estamos acostumbrados y vivimos, digamos, ¿no? En ese orden, en ese pensamiento racional ordenado y tangible y conceptual, ¿no? Perdón, acá tiene más que ver, o sea, la mente forma parte, pero la energía no forma parte de la mente, forma parte de las personas y del universo en general, y es mucho más amplio, digamos, que la mente. ¿Me explico? Sí, es que por lo que yo fui entendiendo, ¿no? De todas Sí. estas conversaciones que hemos tenido alrededor de las cartas astrales de algunos líderes que nos preocuparon, que nos ocuparon. Es como que hay una serie de ingredientes que se mezclan en una receta, digamos, para armar a quien nace en ese día concreto, en ese lugar, a una hora muy particular. Bueno, se le dan una cierta dote, digamos, de componentes energéticos que tienen que ver con la astrología. Pero después, por supuesto, es en ese desarrollo donde ya uno ve qué cosas utiliza, qué cosas no utiliza, qué aprovecha, qué desaprovecha. Digamos, es en esa dinámica donde uno va viendo si no se le otorgaron por ahí demasiadas cosas a alguien para que haga un mal uso, si hay cosas que no llega porque le falta algún ingrediente. O sea, te sigo y es válido, digamos, el tomo, por lo menos desde el punto de vista que lo abordo. Después hay un montón de otras herramientas. Nunca hay que olvidar que no existe el mal o el buen uso para las energías ni para los planetas. Estamos acostumbrados siempre ahí y a hablar. No lo digo como una crítica. No, claro. Claro, exacto. No lo digo como una crítica, sino a mí como persona y dentro de la astrología también me cuesta, digamos, deshacerme de eso porque formo parte de esta sociedad. Pero digo, más allá de ese... O sea, más allá de que la energía no tiene positividad o negatividad, para ponerlo en esos términos, nunca hay que olvidarse también que existe el libre albedrío en el ser humano. Y eso es una decisión, consciente o inconsciente, porque todas esas energías forman parte de quienes somos. Y en determinados momentos de la vida decidimos abordar o canalizar determinadas energías de una manera, en otros quizás de otra, y en otros quizás las desechamos. El desafío y el aprendizaje, por lo menos como lo abordo yo en la astrología, es poder integrar toda esa totalidad y complejidad, porque somos complejos y son energías muy disímiles, porque por eso para la astrología una justificación es esa, digamos, toda esa complejidad que nos conforma como personas se traduce ahí. Y entra a jugar el inconsciente. En la carta natal se ve, o sea, parte del inconsciente de la persona, la conciencia, el mundo emocional, etcétera, como ya hablamos, la racionalidad. Claro, sí, por eso también es tan importante tener al otro como para poder confirmar o no. Claro. Porque también eso, o sea, cómo el otro se plantea frente a lo que uno habla, a lo que uno le va mostrando, también muestra el grado... más allá del nivel de conciencia, también desde con qué energía se identifica más que con otra. Y eso habilita un trabajo u otro, digamos. Sí, claro. Nada, eso, me interesaba eso porque Está bien. para bajar un cacho que quizás, viste que en los programas de actualidad siempre, obviamente, vivimos en esa vorágine. Bueno, es que por ahí yo hice mal la presentación, entonces, atendiendo a esto y quitándole lo de la negatividad al mal. Sino, digo, porque yo hablaba de que queríamos hablar de Evo Morales porque se acercan las elecciones en Bolivia y en realidad queremos hablar de Evo Morales porque es nuestro presidente de la región preferido. Es el tipo al que consideramos más coherente, es... el emergente de una forma de hacer política
nos seduce, que nos parece impertinente en estos tiempos, ¿no? Un originario que logra ser presidente de un Estado plurinacional como luego de su llegada al poder se construye ese Estado plurinacional como es Bolivia, y un tipo que sabemos que no hizo la carrera política que estamos acostumbrados a conocer, ¿no? Sino que es un tipo que fue jornalero ya desde niño, que que no tuvo acceso a grandes estudios, a la academia, que sin embargo estuvo ahí siempre en la lucha, una perseverancia y una tenacidad permanentes, y bueno, y que el tipo se convirtió en líder. Uno no sabe hasta qué punto buscando ser líder, ¿no? Eso no sé si... Y eso no lo vamos a saber, eso claro, tendríamos que tenerlo a Evo. Y preguntárselo. Y tener una entrevista íntima como para que él abra, digamos. Claro. A mí lo que me interesa preguntarte, más allá de cómo fuiste describiendo también en su historia pública, digamos, de él, si nos podemos despojar un poco de eso y recurrir. A mí me sirve hacer ese ejercicio, sí, como tener, recordar la primera impresión, la primera percepción que tuve cuando me crucé con alguien, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Pero me sirve como irme hacia atrás, evitando esos juicios y esas vivencias, sí, para ver qué me decía esa energía, ¿no? O sea, cómo lo percibís. Bueno, siempre me pareció un tipo muy serio. Eso fue algo que me resultó sorprendente. Voy a anotar yo, para no olvidarme. Vaya anotando. De hecho, la primera vez que lo vi en persona, que pude darle la mano, fue en París, ya organizando manifestaciones de apoyo al proceso boliviano en los momentos que se estaba revelando los gobiernos, digamos, de lo que se llamaba en aquella época la media luna, ¿no? Que pretendían desestabilizar al gobierno de Evo, independizarse incluso de Bolivia. Se sentían demasiado blanquitos para estar presididos por un indio. Y además de serio, me pareció un tipo sencillo, sincero. Me pareció que era un tipo que hablaba tranquilo, que estaba seguro de poder convencernos, pero había que darle tiempo, porque hablaba, no hablaba, digamos, con fuegos artificiales, ¿no? Sino que iba armando las cositas poco a poco. Y después, cuando conocí ya un poquito más de su historia, me gustó ese rasgo suyo de un tipo que se construyó a sí mismo, ¿no? Más allá de que es algo que no me... eso que los... Como medio meritocrático, como claro, lo venden así, pero no pasa por ahí. Claro, por eso, porque está esa... Porque la línea es finita también. Claro, esa denominación, ¿no? que utilizan los yanquis del self-made man, ¿no? Ese hombre hecho a sí mismo, que sí, que pareciera que bueno, que si uno se esfuerza lo suficiente va a llegar a donde quiera. Claro, Evo sería la prueba patente de claro, eso. Pero me parece que es un discurso hasta cierto punto falaz, más allá de que Evo pueda ser como la demostración, ¿no? de sí, también, o sea, por eso digo, la línea es muy finita y vuelvo a lo que decía al principio, sin entrar en la utilización del poder, que siempre el poder acomoda los sentidos al propio favor, obviamente. Es interesante el poder construirse a sí mismo sin hacer ¿cómo sería? Una pancarta de eso, sí, o una ley de vida, porque no todos partimos del mismo umbral, digamos, ¿no? Somos todas personas distintas y tenemos todas realidades materiales diferentes particularmente. Sí, en realidad quizás tenga que ver con según qué molde uno utilice, ¿no? Porque no está mal forjarse
a sí mismo, sino depende del molde que Pero utilicemos. claro, por ese eso, es el problema o sea, que tengo con... el tema es que sea, me parece que en lo personal, cuando eso entra a jugar en lo personal, es interesante. El tema es cuando de lo personal se quiere hacer una justificación de que es meritorio o no meritorio que comas o no comas, por ejemplo. Ya Claro, eso es peligroso. Claro. Entonces hay otros factores, por eso digo, es muy finito y es muy sutil, pero acá estamos hablando, no estábamos hablando con el poder, digamos, no vamos a hablar desde ese lugar. No, y eso, y hablemos Está de bueno Evo, hacer la entonces. salvedad también. Bueno, es todo esto que vos me decís, no sé si recordás que la vez pasada habíamos hablado en Correa de un núcleo plutoniano. Sí. Y que había comentado en la columna anterior, donde en Correa no se daba lo que se da habitualmente en los referentes mundiales o en los líderes mundiales, que es el Sol en casa 10, pero se daba este núcleo plutoniano en Correa, por ejemplo. Evo tiene el Sol en casa 10, mirá. acá lo vemos, como lo veíamos en Macri, si no recuerdo mal. En Alberto no, en Alberto lo tenía en casa 2, si no recuerdo mal, ya tanto, no repasé. Faltan pero, los apuntes. Pero Alberto me parece que no, pero Macri sí lo tiene en casa 10. Bueno, y acá se empieza a dar, ¿no? Evo lo tiene el Sol en casa 10. Y vos mencionabas como que nombraste la seriedad, la sencillez, la sinceridad, la tranquilidad, la seguridad y el tiempo, ¿no? O sea, en ese trabajo y bueno, esto de forjarse a sí mismo que mencionabas. Gran parte de todo lo que vos percibís tiene que ver con su ascendente capricorniano. Ajá. Capricornio tiene que ver con el trabajo duro, donde después de un trabajo viene la recompensa del logro. Tenemos sociedades capricornianas, como ves. Veo. Capricornio da la capacidad de la perseverancia, da la seriedad, el compromiso también. Y aparentemente vos le percibís mucho este ascendente que evidentemente en su vida, por su carta, leo que la vida le acercó, porque el ascendente es lo que uno viene a aprender en esta vida, le acercó todas cuestiones de responsabilidad, por un lado, más allá de la presidencia, seguramente antes tuvo en situaciones más íntimas. Yo desconozco su historia personal, pero digo, seguramente en la carrera sindical y después también en la carrera política, siempre fue emergiendo en todos esos espacios. Y con mucho esfuerzo desde lo trabajoso, lo que implica el trabajo, ¿no? Después, esto que vos decís, vos lo percibís como una persona que se construye a sí mismo. Sí. Que se construyó a sí mismo. Y él tiene el Sol en casa 10, y hablábamos de la casa 10 que tenía que ver con el medio cielo, se pueden utilizar como sinónimos, en Escorpio. Hablamos también de la energía escorpiana la vez pasada. Y acá en Evo vemos no solamente el Sol en casa 10 en Escorpio, el medio cielo, que para graficarlo y explicarlo simplemente es donde cae el comienzo de la cúspide o de la casa 10. No le cae en Escorpio, sino que le cae en Libra, es el signo que está antes que Escorpio. Y comparten esa casa 10 dos signos, es natural, en la mayoría de las cartas natales sucede eso. Y él tiene una gran concentración, hablamos del núcleo plutoniano como una gran concentración de energía en Escorpio, y tiene no solamente el Sol, tiene 3 planetas más en Escorpio, y después se le da toda en la parte emocional, que es la luna, si bien tiene una luna en Leo, que la luna en Leo marca un nivel inconsciente de una personalidad muy fuerte, con presencia, cálida también, o sea, puede ser orgullosa, en el bueno, en el mal sentido, como quieran, y ahí también tiene 2 planetas más en la casa 8, que es la casa natural de Escorpio. Y ahí vemos
cómo hay un montón de otros aspectos que hacen los planetas ahí, pero ahí vemos cómo, por lo menos en tus palabras, Escorpio, como hablábamos la otra vez, lo que trae, para resumirlo en la imagen, es el ave fénix, y lo que da, en Escorpio se juega mucho la luz y la sombra, y la sombra u oscuridad no necesariamente es algo de connotación negativa, sino que en esa propia oscuridad, o sea, la oscuridad es lo desconocido, forma parte del inconsciente, ¿no? Entonces entra a jugar con tanta energía escorpiana y plutoniana ahí, entra a jugar muchos distintos ciclos. Insisto, no conozco la historia de él, pero durante toda su vida seguramente tuvo muchos ciclos finales, o sea, de fines de ciclo y comienzos de ciclos, de regeneración, de transformación, de muerte simbólica. También habla de la muerte física, pero no estamos en ese terreno, estamos en este plano de existencia, de muertes simbólicas o psicológicas, muchos cambios en ese sentido, muchas transformaciones. Y Escorpio tiene, cuando uno logra amigarse con la propia sombra, o sea, que es muy densa, porque todos tenemos sombras, estamos hechos de luz y sombras. Esa sombra da una gran potencia regeneradora, tiene mucho potencial, mucha fuerza, es muy potente, da mucho poder de empoderamiento, y ese empoderamiento puede tener distintas manifestaciones. Uno puede utilizar, o en el caso de Evo, yo considero que tiene integrada la energía escorpiana, por lo menos lo que se ve, porque Escorpio, al igual, es el segundo signo de agua, y el agua tiene que ver con lo emocional, ¿no? A mí me llamó la atención eso, de que si bien el agua escorpiana no es el agua ni de Piscis ni de Cáncer, que son los otros dos signos de agua, el agua escorpiana se le puede decir que es un agua más de barro. El agua de Cáncer, por ejemplo, es el agua de útero. Viste que las agüitas son distintas. Y la de Piscis es el océano, por la profundidad y la inmensidad, ¿no? Ok. Viste que son distintas. En Escorpio nos encontramos con... Vos decís barro y yo pienso en la tierra. En realidad sería como el como agua un más lodo, cercana a la tierra. Como un lodo. Uh-huh. Una cosa así. Más densa. Espesita. Espesa, exacto. Exacto. Pero sin embargo, o sea, lo que tienen los signos de agua es una gran predominancia en el terreno emocional, o sea, donde están en su salsa. Así como los de aire, pongo un ejemplo, tienen una gran predominancia de lo racional y lo mental y lo lógico. El de agua tiene una gran predominancia en lo emocional. Pero bueno, en cada uno de estos tres signos de agua, ese agua, esas emociones toman distintas formas. Se expresa de maneras distintas. Claro. Y lo que veo en Evo, que aparentemente compartimos algo, uh-huh, que él también, vos antes me habías mencionado la sinceridad y la sencillez, ¿no? Yo creo que eso le viene dado también por su medio cielo en el Libra, como mencionaba recién. Libra es el signo anterior a Escorpio, y lo que vemos ahí, por ejemplo, para que se entienda, el zodíaco tiene un orden lógico, tiene una lógica en ese orden y un ritmo. No están puestos los signos ahí porque se ocurrieron, porque a alguien se le ocurrió. Tiene una lógica, digamos. Para graficarlo, el primer signo es Aries, y donde se lo puede emparentar con la energía del Big Bang, como la explosión. Ajá. Al origen. Estamos yendo al inicio de los tiempos, ¿no? Esa es la explosión. Así, una vez que aparece la explosión del Big Bang, después cada uno de esos átomos liberados va tomando forma, ¿no? Ahí empieza a desarrollarse el zodíaco. Cuando llegamos a Libra, que es el opuesto complementario de Aries, nos encontramos con que empieza a haber no solamente un lugar de pertenencia y una individualidad que somos, sino que hay otros. ¿Me explico?
No, a ver, eso. Cuando volvemos al principio, Sí. hay una explosión, ¿no? Sí, o sea, sí, en el sí, universo. Sí. Empiezan a aparecer, después podemos ir a la Biblia, en la creación del mundo, ¿no? Cómo empiezan El a aparecer, exacto, cómo empiezan a aparecer Sí, las plantas. las plantas, sí. exactamente. Y después empieza a aparecer el hombre, empieza a aparecer el clan del hombre. El hombre después empieza a comprenderse en que, además de pertenecer a un clan, forma parte de una individualidad. Pero ahí no se ponía en juego de que así como existía él como entidad, había otra entidad. No, cada digamos otra que otredad, cada uno digamos. tenía que desarrollarse a sí mismo. Y estoy intentando interpretar. Y en Libra es como que empiezan a interactuar, a tener que relacionarse entre sí. Todos Empieza esos, a existir, claro, empieza a existir la conciencia de que así como existe mi individualidad, yo soy en relación. en otros. Exacto. O con otros. En relación, exactamente, o con otros. Entonces, ahí empiezo a tener esa energía libriana, lo que tiene en ese medio cielo, que es como nos proyectamos. Lo que tiene justamente es eso, es como la sensibilidad, no me acuerdo que habías mencionado, la sencillez. La sencillez, la búsqueda de la armonía, ¿no? O sea, la figura para Libra es la balanza, la justicia. Ajá. El equilibrio, claro. Hay un astrólogo argentino que se llama Eugenio Caruti, que es fundador de una escuela de astrología acá, que él dice que para ejercer la justicia justa, valga la redundancia, sería interesante que quienes ejerzan, sean jueces, abogados o funcionarios públicos, políticos, tengan mucha cantidad de Libra, porque esa energía naturalmente tiende a buscar la conciliación, digamos. Mira. Y la conciliación en la armonía. O sea, sin No entrar tanto en la discusión. justicia, sino la capacidad de Pero la más justicia diplomática, entendida, digamos. sí, pero claro, pero la justicia entendida en su sentido más originario, ¿no? Desde el Poder Judicial. ¿Me explico? Claro, no, por eso, no como desde el algo castigo, justo. sino Entendiendo de... justicia como algo justo, ¿no? Ajá. Y ahí sí entra la diplomacia, porque da esa habilidad de poder entrar a negociar sin necesidad de conflictividad e integrando esos dos polos. Por su parte, Escorpio tiene toda esa intensidad. En la energía de Escorpio empezamos a entender que esos dos polos, o sea, yo soy en relación, también soy en relación con mi sombra. Claro. Y Evo tiene la capacidad de tener una gran diplomacia para establecer relaciones institucionales y a la vez tiene una gran profundidad de intensidad, de acuerdo a su carta, que evidentemente no se ve. Se ve la sencillez, la calidez, el trabajo duro, como vos decís, una persona que se forjó a sí misma después de mucha destrucción, puede ser, o sea, simbólica, ¿no? No Sí. necesariamente, pero de mucha destrucción, de dolor, y todo eso da una gran capacidad de resiliencia y hace una persona con mucho carácter, digamos, ¿no? Y cuando eso se integra, me parece a mí que lo más rico que tiene esa energía es que cuando eso se integra con el empoderamiento que eso genera, esa energía genera, podemos no utilizar todo ese empoderamiento a favor de grandes masas, que yo entiendo por lo que hemos visto hasta el día de hoy, que así fue, y no solamente para beneficio personal, porque Claro. Escorpio o Plutón, esas energías, cuando uno logra tocar ese fondo y hacer que esa sombra juegue a favor de uno, en beneficio de muchos, como decía, da mucha capacidad de poder, de liderazgo, digamos, en el sentido de ejercitar el poder desde un lugar más amable, como aparece el agua ahí, ¿no? O sea, lo emocional. Y en otro nivel,
si lo utilizamos para beneficio propio. Sí. Si fuéramos mezquinos. Si fuéramos mezquinos, podemos ser muy peligrosos. Ajá. Y utilizándolo en favor da una gran capacidad de estrategia, de ser buen estratega. Plutón es como un investigador y no delata todas sus movidas. Ok. Entonces, utilizando eso... Un tiempista, podría ser. Bueno, no sé si sería esa la palabra, pero... Para mí, el resumen es estratega, claro, e impenetrable. Cuando sabes hacia dónde vas, por más que te quieran no machacar, te van a desviar. No te van a tumbar, no hay forma, digamos, porque es muy potente esa energía. Y por eso digo, cuando eso se utiliza a favor propio únicamente es peligroso. Estoy pensando, me sale, ¿no? Como un título para describir a este buen hombre, una suerte de gran conciliador, ¿no? Pero a la vez pienso eso, como es una misión muy difícil, pero a la vez, bueno, está ahí, tercamente, insistiendo pese a todas las dificultades que le aparecen, ¿no? En un país como Bolivia, donde hay esa conflictividad que te hablaba de lo de la media luna, que vuelve a aparecer ahora nuevamente y que sigue habiendo esas tensiones. Y de hecho, si lo vemos también, yo lo que pienso de él es como las pocas o muchas intervenciones o manifestaciones, ¿no? Que ha hecho, para mí fueron bastante dentro de lo que no sigo de cerca, digamos, Sí, no todo sí. eso. Pero en las intervenciones de las redes sociales, de sus redes sociales oficiales y demás, no sé, recuerdo con la soberanía de Malvinas y... Nada. Y otra cosa, me distraje. Sí. O sea, un par de manifestaciones que él hizo en base a favor de los derechos humanos, de la soberanía de Malvinas y demás. Uno, por lo menos de la percepción que yo tengo, es como que quizás prime más esa sencillez o esa suavidad, entre comillas, y que tiende a pasar desapercibido también, entre comillas. Que no es lo mismo un tuit de Trump, obviamente que no es lo mismo el enfoque que se le da, pero tiende como a pasar desapercibido, como decir, bueno, Evo Morales dijo tal cosa. Sí, él se puede ocupar de temas de agenda que no están en primera plana, quizás. Sí, es pero que tiene quizás... la sensibilidad como para... Sí, estar pero más que cerca. la opinión pública quizás no le da el peso, eso es lo que digo, no le da el peso que quizás le dan a otros líderes mundiales. Pasó algo con el señor Evo Morales, que es que constitucionalmente no podía seguir siendo presidente, no podía seguir siendo candidato. Hizo un referéndum y la gente votó mayoritariamente para que no pueda ser más candidato. Sin embargo, sigue siendo candidato, se forzó un poquito la institucionalidad boliviana porque había una voluntad popular de una importante, no sé si mayoría, pero de una minoría atronadora de que tenía que seguir siendo él el candidato porque era la única persona que podía encarnar la confianza de los pueblos, de ese pueblo boliviano. ¿Hay algo de eso en la carta? ¿Se puede llegar a encontrar algo que pueda dar indicios de esa... De forzar la institucionalidad, de estar predestinado a tener que hacerse cargo de bueno, una voluntad superior colectiva? A mí me parece que esto que decíamos, el ascendente capricorniano, que le da mucha seriedad, trabajo, perseverancia, estructura, responsabilidad, junto al Sol, a su Sol en casa 10, en Escorpio, y todo este núcleo plutoniano, digamos, esto que vos me decís de forzar, lo veo más como... yo cuestionaría igual qué es lo institucional, ¿no? Eso, pero olvidémonos. es otra discusión. Sí, no, por eso. Pero a lo que voy es, a mí esto que vos mencionás me suena más a el forzar, digamos, el querer sostener siempre igual de su ascendente, que le cuesta, es rígido, en algún punto es como que
que cuesta, digamos, ¿no? Claro. Cambiar, transformar eso. Y por otro lado, el control, digamos, de que le da la gran cantidad de... la sensación de querer tener el control, porque en lo profundo no tenemos el control de nada, por más puestos de poder que tengamos, en estos niveles Sí, no, estamos hablando, hay ¿no? cosas que van a que te escapar exceden, siempre. exactamente. Esto me suena más a esa energía, a parte de la energía escorpiana, plutoniana, con tanto que tiene ahí. Me suena más ahí, que entró a jugar eso con los tránsitos actuales, que la predestinación. O sea, yo no enfoco como algo predestinado. No, sí. Sí considero que cuando está el sol en casa 10, inevitablemente tarde, más temprano, más tarde, vas a ocupar algún puesto de mando, no necesariamente de presidente, Claro, pero claro. vas a ocupar algún puesto ejecutivo seguro. Y en el caso de Evo, más teniendo Capricornio en casa 1, que es el Está bien. ascendente. Bien, pasó por aquí por Continentes y Contenidos Luciana Catalano, ayudándonos a Gracias. ver esa sombra también de Evo Morales, ¿no? Para, aparte de eso que vemos por ahí más fácilmente, reconocer que también tiene una parte más oculta, una parte más impenetrable a la que nos acercamos también con esta lectura. Hoy hemos estado hablando con Indira Wilca, congresista peruana, hemos estado hablando con Nelcy Lizarazo desde Quito, Ecuador, que nos ha ayudado también a entender lo difícil que está haciendo todo para los ecuatorianos y ecuatorianas en este momento. Hemos hablado con Luciana Catalano, hemos tenido también a Javier Tolcacher vía telefónica ayudándonos a lograr desentrañar toda la realidad complejísima que está viviendo Perú. Y bueno, y también estuvieron los fieles trabajadores aquí de Radio H, Ángel Zapata y Edison Burbano, ocupándose de que todo salga lo mejor posible y o hacen como que lo intentan. Y por otro lado, los invito a que se queden aquí escuchando Radio H, que tienen todavía un montón de programas por delante, arrancando con Voces de Aquelarre. Y seguimos con las brujas. Sí, siguen las brujas. Así que si querés te podés quedar. Yo creo que... Y la astrología es una herramienta brujeril, te digo. Te vas a moldar muy fácilmente a este Aquelarre. Será hasta la semana que viene, seguramente con mucha más información y protagonistas de lo que está pasando en el mundo. Nos vamos con alguna musiquita que haya quedado por ahí y será hasta la semana que viene. Chau, chau. Órale, 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 estos pinches pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, 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 se ríen del pueblo.